Ya por fin se nos dio nuestro primer podcast, Marimil, y nosotras estamos muy contentas y muy agradecidas, ¿verdad? Con este proceso. Y estamos muy emocionadas por compartirlos con todas esas madres que nos van a ver de ahora en adelante. Este es un proyecto que venimos ya desde hace muchos años tratando de cuadrarlo, lo poníamos en la mesa, lo hablamos un poquito y así sucesivamente hasta que se dio por fin. Correcto. Y estamos muy contentas. Yo estoy súper emocionada con esto y ya ready para seguir, seguir sin parar. Sin más blooper, Sí. ya, yo no quiero más nada, yo quiero seguir. Ay, que mucho hemos gozado creando todo esto. De verdad que Claudia, desde el principio que te conocí, que empezamos con Mateo, que fue la forma en que nos conocimos, ¿verdad? Yo siendo la ITDS de Mateo y yo recuerdo en las visitas que tú quisiste hacer videos cuando ya esto no existía. No existía. Y tú hiciste los videos y yo estaba un poquito bien friqueada. Yo dije, ay Dios mío, yo no me atrevo a hacer eso, pararme en la cámara, hablar de eso. Yo me recuerdo que esa fue tu primera invitación Sí, para correcto. hacer esto. Y dentro de esa invitación me dijiste, yo fui la que paralicé el proceso. Pero te doy las gracias por estar consistentemente detrás de mí, consistentemente apoyando a la idea. Y se dio y se maduró y Dios puso las cosas en su sitio, puso la ficha en su sitio y estamos aquí. Gracias a Dios primeramente Eso es y así. gracias a ti, Claudia, y gracias al público que nos va a estar mirando, ¿verdad? Pues esperando que nos mire, nos vea y nos siga. Ahora, Claudia, dime, ¿a quién es que tú quieres hablarle o a quién queremos hablarle? ¿A quién nos vamos a dirigir? Mira, este podcast va a estar dirigido a todas las madres que tienen niños con algún diagnóstico, ya sea autismo, ya sea parálisis cerebral, ya sea sordera, Cualquier cualquier tipo de diagnóstico. impedimento, cualquier tipo de diagnóstico, pues para eso es que estamos haciendo este podcast. Queremos que las mamás se sientan identificadas, queremos compartir nuestras experiencias, compartir nuestro conocimiento, ¿verdad? Y eventualmente tenemos muchos planes de traer personas profesionales que puedan ayudar a las mamás, a darles ideas, y ese es nuestro enfoque. Y te pregunto, Claudia, la abuelita, la prima, la vecina, la amiguita, ¿están invitadas a ver este podcast? Todo el mundo está invitado a ver el podcast, abuelitos también, vecinos. Si usted conoce de alguien y usted ve que la mamá está teniendo sus dificultades y que tú ves a la mamá un poquito estancadita, porque eso pasa. Correcto. Pasa mucho que tú ves que los papás se bloquean y no saben qué más hacer. Usted le puede decir, mira, hicieron un podcast nuevo que se llama Maternidad sin Barrera. Y Correcto. usted le puede decir, por favor, ve ese podcast para que tú veas que te va a ayudar, te vas a sentir muy identificada, a lo mejor puedes coger ideas de ahí. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que venimos hablando hace mucho, Ujú. que queremos no tan solo trabajar aquí en Ocala, Florida, donde nosotras vivimos con familias, porque es como que nos quedamos aquí. Nosotras queremos irnos más allá, que si el vecino o ponle la familia que estamos viendo tiene algún familiar en ¿Qué nos Venezuela, ha en pasado Colombia, ya? que nos ha pasado, y ellos no tienen cómo expresarle las Los experiencias, los conocimientos. conocimientos, que ellos puedan decirle, mira, búscate el podcast de Maternidad sin Barreras, que ellos te pueden ayudar, puedes coger ideas, y eso es lo que queremos hacer. Es correcto. Una de las cosas que yo sé que tú iniciaste conmigo y fuiste la primera en decir, Marinil, vamos a hacer esto. Pero también yo quiero confesarte, Claudia, que todas las madres, tú sabes que yo he trabajado con muchas mujeres aquí en Ocala y en Puerto Rico, pero aquí en Ocala especialmente con deficiencias en el desarrollo, en intervención temprana. Y en estas mujeres tienen otras mujeres, o sea, estamos viviendo en un país que es multicultural. Y aquí hay mujeres que tienen familia en otros países latinoamericanos que como ellas me dicen, no te tienen a ti, Mili, como cariñosamente me conocen. Y esto es lo que queremos lograr, ¿verdad? Llegar a más mujeres, llegar a familias, hogares que tienen estas preguntas, estas dudas y estas incertidumbres, porque la verdad es que es fuerte todo lo que la mujer pasa. Pero yo también quería abordar y aclarar un poquito más sobre que las mujeres, el enfoque que queremos darle es para ti, mujer.
O sea, yo sé que hay muchos podcasts de diferentes formas, pero yo quisiera que nosotros, ¿verdad? Estamos sincronizadas con ustedes, dirigiéndonos a la mujer. El ojo, o sea, este podcast es para ti, mujer, que tú piensas que tú eres también madre de niños con una necesidad o un impedimento, pero dirigido a ti. Es esa mujer que día a día pasa las cosas complicadas, es de forma como ellas las ven, porque eso ha sido lo que tú y yo hemos visto, que hemos trabajado y hemos visto, sí, el niño tiene una condición, eso no se lo vamos a quitar, o un diagnóstico, o un rezago, lo que sea que él tenga, pero nos olvidamos de la mujer. Sí. La mujer, la madre que dejó de ser la mujer para Para ser convertirse madre. madre. Y eso es la clave, eso es lo que yo quiero que todo el mundo, ¿verdad? Estamos claros de que eso es lo que queremos ver. Así que si ustedes que nos están escuchando, aquí van a ver muchos temas bien interesantes sobre cómo el ojo, el lente de la mujer, cómo la gente lo ve. Y por eso es que queremos que este grupo de mujeres se una a nosotros para que nos sigan y que en esa dinámica tenemos que asegurarnos que este espacio sea Seguro y no juzgando. exacto. Tienes que estar seguro. O sea que este espacio es un sitio seguro para que esa mujer que nos siga o compartas o comente o, ¿verdad? Diga su vida de forma, sea por email, sea por comentario, las otras respetemos. Porque cada mujer tiene un inicio diferente. Claro, y algo que hay que dejar bien claro es que nosotras estábamos escuchándolo y nos reíamos porque estábamos diciendo que lo vamos a adaptar aquí y es algo que se está yendo trending, ¿verdad? Que se fue trending en TikTok y en todas estas plataformas y es escuchamos pero no juzgamos. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos escucharte, mamá, queremos leerte, queremos saber cuáles son tus opiniones, tus comentarios y no queremos juzgarte, lo que queremos es ayudarte porque al final del día nadie sabe lo que está pasando en tu casa y nadie te puede decir qué hacer y qué no hacer porque tú conoces tu situación y tú sabrás tomar las mejores decisiones para ti y para tu familia. Y eso es lo que queremos hacer aquí también. Así que Cada proceso, cada mujer que experimenta este tipo de experiencia va a partir desde su realidad, no de la mía, no de la tuya, sino de su realidad. Y eso es bien importante entenderlo. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Más adelante vamos a ir en detalle, vamos a estar explicando qué significa eso que yo acabo de decir y cómo se va a interpretar y cómo lo vamos a ver, porque eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? exacto. Esa dinámica bien chévere. Entonces, Claudia, vamos a presentarnos. El público no sabe exactamente quiénes somos. ¿Quién es Maternidad Sin Barrera? Todavía no nos conocen. Todavía no nos conocen. Vamos a hablar un poquito de nuestra parte académica, ¿verdad? Claro. Que no somos dos personas, somos madres, tenemos unas experiencias únicas, pero también, además de ser madre, tenemos un conocimiento profesional Exacto. que está en nuestras espaldas, dentro de mí. Pues yo voy, si tú quieres, vamos a empezar contigo. Conmigo. Ok, empezaremos conmigo. Mi nombre es Claudia Ríos, soy originaria de Puerto Rico, pero hace ya 10 años me mudé para Ocala, Florida. Tengo dos hermosos hijos, Mateo y Lucía. A mi Mateito la escuela me lo diagnosticó con Developmental Delay, que es un rezago en general, ¿verdad? Speech Delay, el rezago en el habla, y Occupational Therapy, tenía un rezago también en el área motor fina. Con eso estuvimos trabajando varios años, así que ese es mi bachillerato. Yo digo que Mateo es mi bachillerato. Entonces soy maestra de educación preescolar en educación especial. Originalmente mi bachillerato fue de kinder a tercero. Ese fue mi bachillerato en la UPI de Puerto Rico. Y jamás pensé, jamás, como dice el TikTok, jamás pensé ser maestra de educación especial. Cuando me mudé acá a la Florida, como mi inglés era bien básico, comencé siendo asistente ISOL
Y Mateo entra al programa de educación especial y para ese entonces no tenían maestra. Recuerdo eso como ayer. No tenían maestra. ¿Y cuál es el problema de no tener maestras? Es que brincan de sustituta a sustituta. Correcto. ¿Qué pasa con los niños con autismo? Que necesitan consistencia. Ellos no pueden estar brincando porque eso les afecta. Pues para ese entonces yo no sabía qué era lo que tenía Mateo, ¿verdad? Ujú. Porque era muy chiquito para diagnosticar, eso no sabíamos. Y yo decía, mi hijo no puede estar brincando de maestra en maestra, yo necesito hacer algo por él. Y que empezaste con eso conmigo y Sí. ya había estado entrenada a través del coaching model, ya tú estabas entrenada y tú sabes, tú eres la que estabas trabajando con tu bebé. Sí. Y entonces me tiré de pecho y yo dije, no puede ser tan difícil enseñar 1, 2, 3, ABC, los colores, Sencillo. mi inglés básico. Y me tiré de pecho. Y llevo ya en educación especial, voy para 8 años Gracias a Dios. en educación especial y de ahí yo no creo que nadie me saque. A mí me encanta mi trabajo. Fuera de ahí, acá me certifiqué en educación especial, o sea que yo puedo ser maestra de educación especial hasta 4º año ahora mismo. Cogí mis certificaciones de autismo. Soy ITDS, que significa Infant Toddler Development Specialist. Eh, ay, Especialista. especialista en el desarrollo de los infantes de 0 a 3 años. Ujú. O sea que yo ahora mismo estoy trabajando desde los 0 hasta los 5 años porque Correcto. los veo como ITDS y luego los veo en la escuela. Ujú. Así que ese es yo creo que ahí tengo un poco de todo. Un buen Hago bagaje. bizcochos también, hago quesitos, postercitos, pero eso ya por el lado acá, yo que me gusta hacer esas cositas. Pero tú, Marimil, cuéntame, háblame de ti un poco. Pues yo soy Marimil Padilla, soy madre también de 3 chicos. La mayor es Marí, Said, que es el bebé, que es pelotero, y el Chispo, que es el del medio, la razón por la cual estoy aquí con ustedes, que es Javier, que es autista, con un diagnóstico de autismo nivel 2. Además de eso, pues soy terapista del habla, terapista del habla asistente, y tengo una maestría en salud pública, concentrada en la salud de la mujer y el niño, y intervención temprana. Soy educadora en lactancia, educadora perinatal, dula. Y yo te voy a decir algo, Claudia, que además de todas esas cosas, pues hay unas cosas que me conectan del principio de los principios, es que soy hija de padre sordo, y esa conexión me llevó a trabajar en la organización Florida and Blind and Deaf en Florida, que es una asociación de ciegos y sordos por 5 años. Así que llevo en esta industria o en este rol de educadora para niños y en el área de intervención temprana alrededor de 20-25 años. Wow. Así que ese es mi background. Sí, yo siempre digo que Marimil es una Biblia en educación y trabajando con niños. Siempre, y yo sé que yo no soy la única que lo digo. Siempre, y sabes que siempre te dije que eras mi mentora, Gracias, un honor. de verdad que tú me has ayudado mucho, así que por eso es que esto nos unió y de aquí ha salido este precioso proyecto que estamos bien emocionadas. Bien emocionada, bien contenta. Yo sé que vamos a hacer muchas cosas bonitas. Hemos discutido tú y yo tantas cosas y tantos planes que tenemos. Así que les queremos exhortar, ¿verdad? Que compartan y hablen y dialoguen sobre este tema y que nos escuchen Sí. de todos los temas que vamos a traer. Entonces, vamos a hablar de nuestro primer tema. Nuestro primer tema se llama Cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo. Uf. Dice, me sentí abrumada con el diagnóstico de mi hijo. Quería llorar, gritar. Me pregunté, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué voy a hacer ahora? 1000 preguntas en un segundo corrieron por mi cabeza. ¿Qué tú crees de eso, Marimín? Yo creo que eso merece un minuto de silencio. Porque yo creo que toda mujer que nos está escuchando,
que ha pasado por este proceso, esto es lo mínimo que le ha pasado en su conversatorio mental interno. Son muy pocas las que quizás hasta lo verbalicen. Es fuerte el que me diga que el diagnóstico no le va a tocar y que no le va a doler y que no le va a molestar. Pues yo creo que no está en la realidad, eso no es verídico. Es duro, el diagnóstico, el conocer ese diagnóstico es duro. Lo primero que vamos a hablar con referencia a esto es qué pasó sobre tu cabeza o en tu mente cuando tú te hiciste estas preguntas. ¿Qué fue lo que tuviste en Mateo? ¿Cómo empezó la cosa con Mateo? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué pasa con mi hijo? Mira, tú sabes que la gente siempre dice, no compares. Cada uno es diferente. Es Los verdad. varones son lentos. Los varones siempre hablan más tarde. Todas esas cosas. Y es verdad, no podemos comparar los Correcto. niños porque cada niño es diferente. Pero existen unas tablas, unas gráficas que dicen cuándo nene debe estar hablando, cuántas palabras debe estar diciendo, qué debe estar Las haciendo. guías del desarrollo. Unas guías del desarrollo. Pues yo me dejaba llevar mucho, no compares, pero yo por dentro sabía que algo no estaba bien. Yo sabía. No sé si era porque era maestra y conocía, o para mí era más el instinto maternal que mi hijo no hablara y yo decía, pero es que no es normal. Pero de las cosas que Mateo hacía era que Mateo no hablaba. Mateo hablaba mamá, papá y ya. Y ya. Más nada. Mateo era bien picky para comer. Mateo podía estar horas sentado en la alfombra sobando. O sea, yo decía, Mateo tiene un steaming que, wow. Y esas fueron de las tres el área social de Mateo, cero. Íbamos a cumpleaños y Mateo estaba solo, llorando, no quería, cantaban cumpleaños y empezaba a llorar, se tapaba los oídos, todas esas cosas Mateo hacía. So, ya yo sabía que esas cosas eran diferentes en Mateo. Entonces, en Abiel, ¿qué tú veías diferente? Pues mira, Abiel fue parecido a lo que te pasó a ti. Primeramente, yo lo noté un poquito más temprano porque yo vi que Abiel, donde yo lo dejaba, ahí él se quedaba. Él no tenía la iniciativa de moverse de un lado a otro, así que las destrezas motor grueso, ya yo las veía en rezago, ¿verdad? Y como yo soy terapista del habla, trabajaba en un centro y tengo compañeras que eran terapista ocupacional, terapista físico, pues entonces tú haces las preguntas. Claro. Mira, esto está bien, esto está mal. Y yo recuerdo que una de mis compañeras, muy buena compañera, me dijo, haz estos ejercicios, haz esto, mira a ver. Y entonces pues uno empieza a darle atención a lo que ya yo estaba empezando a observar, pero no fue hasta que Abiel tuvo 2 años y medio que la cosa cambió dramáticamente. Y recuerdo que sí, no hablaba, fascinación a hacer conductas repetitivas, como era poner los colitos en fila, como que el ruido le molestaba, no se iba, socialmente no se iba con todo el mundo, era selectivo, solamente bebía leche, no comía. O sea, más o menos lo mismo que tú estás viendo, obviamente en diferentes escenarios, pero sigue siendo, era lo mismo. Claro. O sea, entonces, cuando ya tenía 2 años y medio, a mí me dio con ir a averiguar, o sea, qué es. Ven acá, ¿con quién yo voy a compartir esto? Mis preguntas, mis dudas. ¿A con quién yo hablo? Claro, ¿y con quién fue la primera persona que tú compartiste tus preocupaciones? Pues la primera persona que yo hablé fue con mi esposo, obviamente. Dije, esto no es normal, pero, y mis hermanos. Pero la primera persona con mi esposo, él me decía, pero chica, tranquila, porque yo también, mi mamá me cuenta que yo era también, mis procesos fueron bien lentos. Sí. Entonces, pues, y entonces mis hermanos, no es que tú eres terapista, entonces tú ves cosas en esos nenes, entonces vienes acá y no puedes comparar, como bien dijiste tú, no puedes comparar con el marí, con los nenes, o sea,
Y en parte, pues yo no los culpo porque ellos tienen razón. Y Claro. entre comillas, pues uno se queda, es verdad, dejo de bajarle Sí, sí. dos, cogerlo con calma, esto en mi cabeza, a lo mejor pues tengo que darle tiempo, que él Sí. madure. Ujú. Y le dimos el tiempo, creo que, ¿verdad? Se analizó, pero también yo consulté con una tía de mi esposo, que nosotros la queremos muchísimo, es psicóloga, y fuimos y le preguntamos, mira, en esas reuniones familiares que tú sabes que uno se reúne y la gente empieza, que vamos a hablar de eso después, pero en esas reuniones familiares, pues, Que se empieza, ay, ¿por qué fulanito ¿qué por no qué no hace? ¿Y habla? ¿Por cómo qué que no camino? Y dice los pies los esto? tiene así y el Sí. caminar no es el De esas correcto. reuniones familiares bien sabrositas. Sabrosita. Entonces, ella, con su empatía, ¿verdad? Que la caracteriza, y a ella no le gusta poner etiquetas en los niños, me dijo, yo veo algo que tú ves y te lo valido. Yo creo que si tú tienes la necesidad, o ¿verdad? Y tú quieres aclarar tus dudas, deberías de evaluarlo. Ok. Y ahí es que entra el proceso mío de yo ir, ok, vamos entonces a evaluarlo. Ujú. Y empieza el proceso de evaluar. Y entramos a evaluar. Pero ¿cómo fue el tuyo? ¿Con quién tú hablaste? Pues mira, igual me pasó con Mateo. Cuando yo empecé a notar todas esas cosas fue alrededor de los 2 años. 2 años y algo. 2 años y un mes, por ahí. Y con la primera persona pues, que tuve mi conversación, igual fue con mi esposo. Pero, al igual que tú, igual. Ay, yo era así también, mi hermano habló tarde, mi otro hermano también habló tarde, yo no hablé. Y yo no sé, los hombres tienden a ser más en negación que las mujeres. No, Minimizan el evento como sí, no, él no tiene nada, él está bien. No, él no tiene nada, él está bien. So, yo comencé hablando con él, luego me acuerdo, hablé con mis papás, mi mamá sí notaba algo extraño, mi papá pues no comentaba mucho, pero no fue hasta un post que yo puse en Facebook porque ahí estaba desesperada y como yo era nueva aquí en Ocala, yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo funcionaba el proceso, el idioma, a eran dónde ir. muchas cosas que yo estaba desesperada, yo estaba bloqueada, desesperada y me acuerdo que puse un post en Facebook que quería hablar con una patóloga del habla. Me acuerdo que me escribe una amiguita mía de Ponce y me dijo, mi hermana es patóloga del habla, hablo con la hermana y la hermana me contacta, mira cómo es Dios, con una patóloga del habla boricua aquí en Ocala. Y yo le dije, mira, me está pasando esto y esto y esto, me gustaría que tú me lo evaluaras, por favor, porque yo tengo unas preocupaciones y yo creo que esto no es normal. Y ella vino y lo evaluó. Y ese proceso de evaluación fue un poco difícil. ¿Cuán difícil? ¿Qué fue lo más que te chocó? Es que cuando tú la ves a ella haciendo esas evaluaciones y tú no ves respuesta del niño, tú dices, ok, hay algo raro aquí. O sea, ¿por qué mi hijo no le tira la bola para atrás? ¿Por qué mi hijo no pone la bolita en el vasito? ¿Por qué mi hijo, y se la está haciendo en español, por qué mi hijo no hace esas cosas? Y eso fue como Una dura realidad. una dura realidad. Y ahí ella me dijo, sí, Claudia. En efecto, hay algo ahí es preocupante. Yo te recomiendo que tú vayas al programa de Early Step. Ok, ahí fue que tú llegaste a Ahí fue Elistep, que llegué a Early Step. te evalúan y llegas a donde mí. Es correcto. En Early Step fue otra evaluación que me hace muchas preguntas. Las famosas Las preguntas, la famosas lista. preguntas de cuántas palabras dice, está comiendo con los utensilios, brinca, salta, corre, cuando te habla te mira, el contacto visual, cómo es toda esa evaluación, Ujú. que aunque es una evaluación, tú como mamá, tú estás con el corazón ahí. Un cuestionario y que te va a llevar a una evaluación. Exacto, es correcto. Y lo evalúan también ahí. Exacto. ¿Cómo fue la evaluación de Abiel? Pues más o menos igual, las preguntas y salieron las dudas. Yo pues busqué un referido, como te dije, hablé con el médico, la doctora pues de igual manera me explica que los varones son lentos bueno, estamos hablando hace 25 años atrás. Claro, pero todavía lo siguen diciendo. Sí, pero en este caso pues hay muchas áreas que todavía han mejorado, pero en aquel entonces estábamos
novatos en ese aspecto y los pediatras querían esperar hasta que tuviera 5 años, 6 años, que eso hubiese sido fatal. Pues gracias a Dios y gracias a la tía Shelly, como cariñosamente le decimos, que ella pues me dio esa afirmación y validación sobre mi intuición que no estaba bien. Entonces, pues yo me moví, le dije a la pediatra, mira, como quiera, yo quiero la evaluación. De hecho, como los planes médicos no la cubren, pues yo fui directamente y busqué una evaluación, conseguí una terapista ocupacional y hice la evaluación. So, Javier lo evaluó una terapista ocupacional, no Originalmente. fue del habla. No, ocupacional. Ok. Ocupacional Porque fue a la ti lo más que primera. te preocupaba era No, fue la primera, porque fue la primera cita que me dieron. Yo Oh, tenía, ok, ya ok, yo ok. tenía agendada la ocupacional, la Y del después la del habla. habla. Exacto. Pero, y ya, yo siendo terapista del habla, ya en casa ya yo le había hecho una preevaluación y ya más o menos yo sabía dónde estaba, pero no sabía dónde estaba en ocupacional. Ok, perfecto. Entonces, pues, empecé por ahí, pero fue por casualidad. Originalmente fue porque esa fue la primera cita del proceso. Ok. Entonces, se da, vamos a la evaluación, pero ¿sabes qué, Claudia? Ese día de la evaluación, lo recuerdo como hoy. Mi bebé tenía 2 años y medio, estábamos sentadas al frente de la licenciada. Ella está embarazada, se sienta en el piso con él y yo estoy al lado de mi bebé y de momento, Claudia, él empieza a hacer así, el pecito empieza a hacer así. Y yo me viro y cuando yo lo miro, que te estoy hablando fracciones de segundo, yo le digo a ella, mira, él está convulsando. Cuando ella reacciona y dice, ¿qué? Y lo mira, ya él estaba dentro de la convulsión más fuerte. Y es ahí cuando yo carro a mi bebé y salgo. O sea que ya, para salir de emergencia, de la Sí, ya historia la evaluación ya se fue. se fue la evaluación. Ahora vamos a preocuparnos por la convulsión. Correcto. Ya el cuadro de la preocupación mía, que era originalmente, Ahora es doble. es doble y otra. O sea, la dirección va hacia otro lado desconocido. Así que te puedes imaginar la intensidad del miedo, porque entonces ahora no sé por qué está convulsando, por qué está ocurriendo, ya todo eso cambia. O sea que aún más el diagnóstico de lo que pudiese ser estas convulsiones, sumamente horrible. Así Sí, que, porque sabemos que las convulsiones afectan muchas cosas, muchas partes en el cerebro. correcto, correcto. Y eso pues fue, fue crucial, fue crucial. Yo sé que dentro de las personas que nos escuchan, Claudia, esto quizás sea un panorama bien similar o parecido, o a lo mejor con mucha más complejidad que la de nosotros, porque nosotros trabajamos con mujeres así. Sí. Por ejemplo, tú y yo te hemos tenido la dicha, no por menospreciar, pero también somos dichosas que nuestros bebés no estuvieron en NICU. Eso es así. Hemos tenido mamás que tú y yo trabajamos, por lo menos yo, que trabajo con Blind and Deaf. Los bebés vienen que son prematuros, quedan ciegos dado a que son prematuros, sordos. Y eso es otro proceso. Así que dentro de nuestras situaciones, yo encuentro que nosotros hemos sido bendecidas porque no pasamos por ese problema. Claro. Y eso también lo vamos a hablar en el podcast subsiguientemente. ¿Cómo esto trae? Es complejo. ¿Tú no crees que esto es como... Yo creo que esto es... Yo lo veo complejo. No, es complejo, es complejo. Ser mamá de por sí es bien complejo. Ser mamá típica es complejo. Imagínate una mamá con un niño con alguna discapacidad. Tiene que ser, es el triple de complejo. Porque nosotras a veces pensamos discapacidad, le ponemos autismo. Pero, y esas mamás que tienen un niño con autismo severo, que son agresivos, que les dan a las mamás, que se les van de las casas, que no paran, o una mamá con un niño en la cama. Correcto. Es bien complejo y es bien fuerte. De verdad que, mamá que me escucha, quiero que sepas wow, que no estás sola, que entendemos y conocemos lo difícil que es. Y esa es la razón de este espacio, porque queremos
que aunque usted no esté aquí, no nos pueda decir su experiencia, Pero nos pueden pero nos decir las pueden en el escribir. comentario, Claro. por O favor, si no se, o si escríbala. se sienten privadas y no lo quieren decir, También lo nos pueden decir pueden en el mandar un email. mensaje privado o nos pueden escribir en un email, Ujú, que nosotras estamos aquí para ayudarnos, para correcto. compartir nuestras experiencias, porque es que es bien difícil ser mamá. Y aunque no podamos hacer nada directamente con ellas, en el sentido de que no las tenemos cerca, pero sí podemos escuchar y compartírselo un oído. A veces solamente lo que tenemos es que escuchar. Claudia, a veces lo más complejo que tiene una persona enfrente, lo único que necesita es alguien que escuche. Ujú. Y a veces eso es lo menos que tiene una mamá No tiene con quién que no hablar. tiene con quién hablar. Yo fui privilegiada porque la tía Shelly me escuchó, validó mi preocupación y me motivó a decir, muévete. Y eso es lo que estamos buscando. Claro. Eso es lo que queremos No, y hacer. fuimos privilegiadas también porque teníamos un equipo, que de eso hablaremos también luego. Claro, Pero fuertemente. hay mamás que están solas, que no tienen una mamá, que no tienen a una amiga, que no tienen una vecina, que no tienen a nadie y se tragan todo eso solitas y se consumen, que Exacto. también hablaremos de eso luego. Pero es que es compleja la Es situación. compleja. Es compleja. Y por eso, Claudia, seguimos recalcando de que escuchamos, Pero no juzgamos, pero no no juzgamos. juzgamos. Es muy complejo comparar una mamá con otra mamá, como nunca deberíamos comparar una mujer con otra mujer, porque esa esencia es única. Sí. Somos únicas. Yo quiero que tú entiendas, mamá, que me estás escuchando, tú eres única, yo soy única, Claudia es única y reaccionamos de forma única y especial ante la adversidad que tenemos al frente. Claro, ante Y la eso es bien situación, importante, cada cual actúa sumamente importante. como... Entonces, Claudia, seguimos acá. Vamos, Mira, déjame preguntarte, cuéntame. volviendo a Biel, Ujú. entonces te dan el diagnóstico que él tiene ataques epilépticos. ¿Te dieron ese diagnóstico o no? Pues ¿O eso fue mira, una convulsión que tuvo? ay Claudia, eso fue una trayectoria, vamos a ponerle así, porque la medicina tradicional, mientras, y me puedo equivocar, se ha cambiado, así que me disculpan si la definición está equívoca al día de hoy, pero en aquel entonces, según mis conocimientos y mi experiencia, si tú convulsas, si un bebé convulsa y es menor de 3 años, en aquel entonces era 3 o 6 años, no recuerdo bien, y es febril, la fiebre está acompañado Okay. con la convulsión, pues se le llamaban convulsiones febriles y aparentemente no había daño cerebral. Ok. Ahora, para la asociación de epilepsia, no importaba si si tenías menos de 2 años, después que tú hubieses tenido 2 o más convulsiones, ya tú eras epiléptico. Ok. Y sí había un daño cerebral. Entonces, cuando yo hice ese estudio en ese proceso, yo no sabía entonces que dónde caigo, dónde cae Abiel, porque Abiel en sus primeros 10 años de vida tuvo 19 convulsiones. Uy. Y by the way, te voy a decir algo, Claudia. Son 19 convulsiones que son pocas comparadas con los que yo he visto, niños que yo he atendido, que las convulsiones son diarias. Ay, no. Entonces, así que todavía aún así, vuelvo y repito, me siento afortunada dentro de mi situación porque Claro. he visto casos con más seriedad y con más complejidad, si vamos a ponerlo de esa manera. Así que eso le pasó a Biel y si te explico, como te dije backstage también y te hemos hablado anteriormente, yo me enfoqué en las convulsiones. Okay. No me hables del autismo, no me hables que no podía caminar, no me hables de ¿cómo es el tono muscular? No me hables si no hablaba. Ya para mí eso pasó a un tercer plano. Okay. Para mí yo quería saber por qué él Está convulsaba y cómo convulsando. yo quería controlar esas convulsiones. Okay. Eso era mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero compartir estoy compartiendo con ustedes, porque probablemente
esa terapeuta o ese, ¿verdad? Otro profesional que esté trabajando con ese niño piensa que la importancia es que no hable y está hablando con esta mamá, mira, es que el nene no habla, pero es que la prioridad de mamá no es que no hable, como me pasó a mí. Mi prioridad, olvídate que no hable. Yo quiero saber por qué convulsa. Claro. ¿Ves? Y es una de las cosas que tenemos que mirar. Por eso es que este podcast va dirigido a qué es la prioridad de la mujer, de la madre. Cómo esa madre lo ve, lente por cual ella ve, por donde ella está mirando ese episodio, ese evento, cómo ella lo está definiendo. Y de ahí es que nosotros partimos porque es donde nos encontramos con ella. Cuando nos encontramos con esa mujer, que esa mujer en su sitio, como vuelvo y repito, y no me canso de decirlo, fue donde me encontró a mí Shelly. Ella me encontró en mi ansiedad, en mi angustia, en mi duda, en mi intuición, y ella partió de ahí. Pues eso es lo que nosotros como mujeres deberíamos de hacer con unas con las otras, partir de donde está esa mujer, porque así lo hicieron conmigo. Y ha sido mi vocación y ha sido mi cambio como profesional, que eso también vamos a hablar después, como tú bien dijiste, Mateo fue tu maestro. Sí. En el caso mío, yo le digo que Abiel fue mi transformador. Él transformó. Yo era una patóloga, una terapista, perdón, del habla. Antes era una forma y después de Abiel fui otra. O sea, son dos personas totalmente, diferente. Dos profesionales totalmente diferentes y de la cual por esa experiencia es que estamos aquí hablando. Claro, claro. Y eso fue lo que pasó prácticamente con Javier en estos inicios del diagnóstico, cómo descubrirlo, cómo hacerlo, caminando, buscando alternativas y preguntando y qué hacer. Ahora, dentro de esos procesos que yo tuve y que yo sé que quizás tú pasaste o no pasaste, tú me dirás, ¿qué ocurrió? ¿Cuán fácil o difícil se te hizo? ¿Supiste el diagnóstico? ¿Lo pudiste verbalizar? ¿Lo pudiste hablar con tus amigos, con tus familiares? ¿Cómo fue ese proceso de tú decir, ok, ya lo sé, estoy más tranquila, lo reconozco, puedo hablar con alguien, voy entonces a publicarlo? ¿Lo publicaste en Facebook como hiciste cuando estabas buscando ayuda? No, yo creo que no lo publiqué rápido. Sí lo publiqué, pero me tardé. A Mateo para ese entonces todavía no sabíamos qué tenía, porque antes, y hay todavía doctores que lo practican, no les gusta diagnosticar un niño a los 2 años porque todavía el niño está en desarrollo y quieren darle tiempo al niño para que se pueda desarrollar completamente antes de hacer un diagnóstico. Pues eso fue lo que hicieron con Mateo. El doctor siempre me decía, dale break, sigue ahí con las terapias, sigue, hasta que vamos a ver qué pasa después. Y en el proceso, hubo un momento que yo me bloqueé, que yo no sabía qué hacer. Yo sí, Mateo estaba cogiendo las terapias contigo, tú venías a casa, me ayudabas, me decías, Claudia, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero yo estaba bloqueada, yo te escuchaba, pero era como que me entraba por un oído y me salía por el otro. Mami me hablaba y me entraba y yo lo veía y era como que, como yo, una maestra de preescolar, de elemental, no sabe qué hacer con su hijo. Qué difícil. No qué duro. no sabía. Mira, a mí jamás se me va a olvidar que yo te lo comenté y te dije, Marimil, yo estoy bloqueada. Y yo me recuerdo que tú me dijiste, pues no, muévete porque si tú no te mueves, él se va a quedar ahí estancado. Y jamás va a cambiar y esto que lo otro. Bueno, tú me dijiste tantas cosas ese día que yo dije, es verdad. Si yo no hago algo, ¿sabes? Él no va para ningún lado, él se va a quedar igual y las terapias no le van a hacer mucho avance. Correcto. Y vamos a aclarar ese punto que tú acabas de decir, porque es bien importante. El hecho de que yo te di ese impulso es porque ya habíamos tenido una relación que sabía yo que podía ver en ti que lo podías hacer. Pero de igual manera, yo he tenido mamás que yo no les puedo dar ese impulso. Eso es así. Me ha pasado igual con mamás que yo no puedo darle ese impulso porque no están
en el sitio que deben de estar para recibir ese impulso. Claro. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosas. Yo vi siempre en ti desde que te conocí con el chico que tú tenías, que sí, que en el proceso, porque lo vamos a hablar próximamente, el duelo, el tú pasar por las etapas del duelo, cómo eso te va a afectar, y eso Claro. vamos a entrar en detalles más adelante. Claro, yo lo vi. Y ya yo sabía dónde tú estabas y como especialista intervencionista que te estaba dando servicio, pues pude ver eso y decirte, espérate, vamos a movernos. Ujú. Y también verá la parte cultural, o sea, que teníamos esa chispa. Tú tienes esa chispa igual que yo dije, espérate, vamos a empezar a moverte porque tienes que, ¿verdad? Moverte. No, y que cuando son niños pequeños, más de una terapia, yo creo que con quien más hay que trabajar es con la mamá. Definitivamente. Porque si tú no trabajas con la mamá, el nene o la nena, ¿sabes? No, ellos son niños, ellos no saben. Y eso es una de las cosas que nosotros hacemos en el coaching model. Y es que es como yo le digo a las mamás, mamá, yo vengo una sola vez a la semana, 1 hora. Tú estás con el nene, tú estás con tu hijo todos los días. Si tú no trabajas y tú esperas por mí a que yo llegue, yo lo que voy a trabajar es 1 hora. O sea, no, de nada vale. Mi trabajo es enseñarte a ti para que tú le enseñes a tu bebé. Correcto. Porque ahí es donde más se ve la diferencia. Y eso fue lo que me pasó con Mateo. Una vez yo me puse para mi número y yo dije, ok, yo tengo que hacer algo porque si yo no hago algo, Mateo no va para ningún lado. Comencé a crearle su rutina, comencé a grabar los videos. Yo dije, ok, yo voy a grabar los videos, vamos a ver. Yo jamás pensé que yo me fuera a ir viral con esos videitos, que yo fuera, que tanta gente me siguiera, que tanta mamá estuviera en la misma posición que yo. Y yo grababa los videos porque a mí también me gusta esto del cine y de las cámaras, a mí eso me gusta. Y el que me conoce bien, bien, sabe que yo vengo de coger clases de actuación y de todo eso. Pero me grabé porque era un momento mío y de Mateo. Te identificaba, Claudia, te identificaba y a eso es lo que yo voy. Y tú que me estás escuchando, mamá, esto que tú estás escuchando de Claudia, vuelvo y repito, es Claudia. No significa que eres tú. Ujú. Y no te hace ni mejor ni peor que Claudia. Es que eso fue lo que es Claudia. En el caso mío, Y pues lo que me funcionó. lo que te funcionó y lo que te motivó, porque yo veía en los videos que cuando tú tenías esos espacios con Mateo, tú lo conocías. Era algo que tú conocías, te sentías cómoda y tú estabas inyectando, conectando con Mateo desde tu conocimiento Ujú. y de tu realidad, de lo que tú te sentías cómoda. Que no necesariamente es lo que la mamá que nos está viendo se identifica. Claro, Puede ser que esa mamá no esté identificada, pero eso no significa que no lo puede lograr. Eso claro. no significa que no puede trabajar. Eso no significa que no puede identificar. Eso no significa que no puede ir más allá. Eso significa que donde ella está es donde está. Y de ahí es que vamos a partir. Y para mí, eso yo creo que es lo más importante cuando trabajamos con una mujer y como cuando hablamos con una mujer, que entendamos que cada cual de nosotras somos únicas y vamos a reaccionar de forma única Y diferente. y diferente Claro. a esa situación que nos estamos Ujú. enfrentando. Mira, Marimir, y te pregunto, que hablaste de compartir. Cuando tú compartiste, tú llegaste a compartir, bueno, yo sé que estabas todavía trabajando lo de Las las convulsiones. convulsiones. Claro, todo el mundo ya se le olvidó a todo el mundo lo que era los rezagos del nene. Pero compartir nada más y yo creo que fue viral para mi familia inmediata, el núcleo familiar. Todo el mundo estaba concentrado en las convulsiones, que para el momento que se hizo oficial el diagnóstico, era como efecto secundario de, pues él convulsó, pues ahora tiene esto y tampoco habla. Era como tú tener una ensalada de diferentes situaciones y él tenía todas esas ensaladas.
todos los ingredientes de esa ensalada. Sí. Y en ese sentido, pues, como que fue, no te diría yo como, ok, es como si eso se fuese dado, o sea, como que no hubo un choque tan grande porque el convulsar como que fue el espectáculo grande. Sí. Pero no dejó de ser menos importante, o sea, hay otras cositas que pues ocurren y es que tu familia inmediata que desconoce, porque vuelvo y repito, esto hace 25 años atrás, que había mucho desconocimiento, apenas en Puerto Rico se hablaba del autismo, o sea, era muy poco el conocimiento que se estaba dando públicamente. Conseguir un psicólogo o un especialista que evaluara a tu hijo era un milagro. Muy pocos en Puerto Rico están en aquel momento capacitados para poder dar un diagnóstico a tan temprana edad. Y surgió de esa manera. Así que el yo hablar del diagnóstico, yo creo que toda la energía se fue en eso. Ahora, cuando yo personalmente, supe el diagnóstico, que yo me enfrento a toda toda esta ensalada, vamos a ponerle así, yo tuve mi espacio, mi sitio de gritar, porque yo creo que cada una de nosotros tenemos como nuestros momentos solas. Y yo recuerdo que yo acababa de llegar, yo estaba con mi mamá y mi hijo en una de las citas médicas, en evaluaciones, y creo que fue uno en el neurólogo, y iba para el correo y entré a buscar cartas en el correo, en el buzón, en mi pueblo de Toalta, donde yo vivo, o viví, me crié. Y Claudia, yo recuerdo que ese momento fue ahí, cuando yo llego a buscar cartas en el correo, que yo me vi sola, solamente había una señora al lado mío, que yo, no sé, me desplomé. ¿Qué te hizo desplomarte así? ¿Cuál fue Bueno, el detonante? el detonante fue que fueron muchas cosas a la misma vez, porque cuando te llegan todas las cosas, como que te llegan de Pero cantazo. viste algo en particular El documento, bueno, vi varias cosas. Primero, la carta del neurólogo con la condición de él con el neurólogo. Y que yo había perdido mi trabajo. O sea, todas las cosas cayeron en el mismo momento. Sí, sí. Y yo creo que esa es la pregunta, pero ¿y por qué a mí lo que hicimos ahorita? Pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué ahora? Pero ¿y para dónde? ¿Qué va a pasar? ¿El futuro? O sea, para mí eso fue como que tantas preguntas a la misma vez que yo colapsé. Y yo empecé a gritar en ese espacio porque el correo de Toalta, que conoce a Toalta, es bien Chiquitito. chiquitito. Sí, sí. ¿Y qué pasa? La señora que estaba al lado mío se asustó muchísimo, fue donde mí, y recuerdo ella, muy chulita ella, mamá, diciéndome, mira, cógelo con calma, tratando de orar conmigo Bendito. y tratando de darme algo de alivio. Claro, en Puerto Rico que la gente es tan jocosa que te dice, ay, no te Sí. preocupes, mija. Y yo lo que necesitaba es un espacio para ventilar, que de eso también vamos a hablar eventualmente, estos tipos de sentimientos y cómo lo podemos ventilar. Pues esa fue mi ventilación en ese momento, que tuve ese espacio para ventilar. El desafío es en comunicarlo y hablarlo, yo creo que no tuve ninguno. Y digo ninguno, es porque estaba concentrada en lo que tenía que hacer. No era Claro. en quizás la vergüenza, pero vuelvo y repito, esa soy yo, eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo no tenía vergüenza en decir mi hijo tiene este diagnóstico. Eso para mí no lo era porque para mí era más preocupante que se me muriera de una convulsión. Sí. Entonces eso pasó a otro tema, Ujú. a otra posición. Pero ¿qué tú crees si le decimos a estas madres que estamos hablando y que nos están escuchando y que nos han oído nuestro testimonio, que compartan con nosotros sus comentarios en comentarios, su condición y cómo ellas reaccionaron? A mí me encantaría saber cómo otras personas, otras Claro. madres reaccionaron, ¿Qué te cómo, dijeron o qué, qué diagnóstico tiene tu nene? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Quién te ayudó en el claro, proceso? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quién no estuvo contigo? Si nos quieres exacto, contar eso también. exacto, Porque no todo el mundo te apoya. Yo me acuerdo, yo fui bien privilegiada porque en mi caso mis papás
fueron de mucha ayuda, los dos, especialmente mi papá. Mi hermana, el esposo de mi hermana también fue uno que me dijo, Claudia, no importa lo que tenga Mateo, Mateo está bien, eso no pasa nada. Mis amigas, entonces es bueno tener ese grupo de apoyo que tú dices como que, ok, mi hijo no va a ser juzgado, o no me van a mirar mal a mi hijo, o me van a seguir invitando al cumpleaños aunque mi hijo actúe así. Y de todo eso vamos a hablar en los próximos podcasts. Claro Así que que sí. pendiente a cada una de esas cosas maravillosas, pero ya que estamos ahora compartiendo con ustedes el cómo, qué hicimos, qué pasó con el diagnóstico, cómo lo enfrentamos, qué ocurrió cuando eso pasó. A nosotros nos encantaría escucharte, mamá, saber cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu dolor. Si lo quieres compartir, vamos a ser muy afortunadas en saberlo, en leerlo, en comentar contigo sobre eso, ¿verdad? Sí. Entre Claudia y yo. Y queremos dejarles saber Que si te gustó este contenido, por favor le des share, compartan, thumbs up si es en YouTube, share en Facebook, en Instagram, dale like, compartan, por favor, compartan y denle like, porque queremos seguir haciendo más videos y queremos seguir trayendo más temas. ujú, eh, y que llegar a más mujeres. Así que sí, por favor compártelo a todas tus vecinas, primas, amigas, cuñadas, a la del beauty, porque a nosotros nos encanta hablar del nos beauty, pues esta encanta la de las compartida de las uñas. uñas. Compartan todos estos videos, todo esto lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor. Y queremos, ¿verdad?, terminar y cerrando con dándole gracias a Dios primeramente por esta oportunidad. Gracias por estar ustedes escuchándonos, ¿verdad? Y Y nos vemos en la en la próxima. próxima, Claudia. Ahora, recordando, siempre vamos a terminar con un versículo de la Biblia, un mensaje divino. Y el mensaje divino de hoy es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Siempre ten fe en todo lo que hagas. Cuenta con Dios para eso.